Nuevamente en la casa de nuestro Señor. Me da mucho gusto ver a un buen grupo. Yo sé que vienen más en camino. Y vamos a seguir con estos estudios de escuela dominical, con ese mismo anhelo, con ese mismo propósito de seguir instruyendo al pueblo de Dios. Y hoy traemos un tema que es bastante delicado, bastante complicado, de esos temas que uno puede decir que tienen una etiqueta de controversial. Y a veces tenemos me decía el pastor, tenemos que pasar por esos caminos espinosos, tenemos que tratarlos, tenemos que enfrentarlos, porque es la única manera de cómo podemos alcanzar madurez en el Evangelio. Y tenemos que tratarlos e interpretarlos como debe de ser, para que podamos llevar una buena dirección en la interpretación de la palabra de Dios, del mensaje de Dios a través de su palabra. El tema es, ahí le va, la lucha contra los demonios. La lucha contra los demonios. La base bíblica la tenemos en el Evangelio de Marcos. Según San Marcos, capítulo 9, del verso 17 al 29. Prácticamente la tenemos como del 14, pero vamos a leer del 17 al 29. Gloria a Dios. Ese es el tema. Le decía que es un poco complicado porque es bien difícil tratar con esto, hermanos. Hay personas que creen de una manera, otros creen de otra. Y a veces uno no quiere hacer que la persona se moleste cuando le diga algo de lo que no va a estar de acuerdo. Pero déjeme decirle que nosotros, los maestros, hacemos todo lo posible de llevar la enseñanza de la palabra de Dios lo mejor que se puede. Tratamos de investigar, no traemos la enseñanza solo así porque lo escuchamos, porque lo leemos. Tratamos de profundizar, de escarbar libros, diccionarios, comentarios exegéticos y todo el material que tenemos hoy en día, con el propósito de poder instruir bien al pueblo de Dios. O sea, no venimos aquí nomás a pasar el tiempo, a presumir, nada de eso. A lo contrario, este es un tema que nos pone a temblar mucho, porque como le decía, es un tema bastante complicado. Pero no olvidemos que tenemos el Espíritu Santo que nos da poder. Y dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay poder. Dios nos ha dado ese poder por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, no tememos. Tememos más al tema en sí que a los demonios. No tenemos por qué tenerle miedo a los demonios. Si tenemos al Espíritu Santo, no tenemos por qué temblar ante los demonios. No importa de qué jerarquía sean huestes, sean potestades, lo que sean, no tenemos por qué temer. Y les resistimos y nos paramos en el nombre de Cristo, nos paramos enfrente de ellos. Gloria a Dios. Le decía que la base bíblica es Marcos, capítulo 9, donde Jesús habla donde la Biblia habla de un muchacho que fue liberado por Jesús. Un muchacho que, hijo de un padre angustiado, el cual los apóstoles no pudieron expulsar el demonio que había en este joven. Entonces, cuando Jesús regresa de donde él se había ido, él se había ido al monte, según la lección del domingo pasado. Jesús se fue a un monte y se llevó a 3 de los discípulos. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, donde allí se transfiguró. Entonces, cuando él se fue con estos 3 discípulos a ese lugar para que ellos apreciaran esa ¿cómo se dice? Esa experiencia gloriosa de la transfiguración de Cristo,
El resto de los discípulos se quedaron allí en el lugar, al pie de la montaña, se quedaron ahí evangelizando. Podríamos decir, se quedaron repartiendo tratados. No, ¿verdad? Se quedaron predicando un evangelio radical, ¿verdad? Un evangelio porque imagínese de que usted anda repartiendo tratados y se le aparece una persona así endemoniada, está bastante difícil. Pero los discípulos, mientras Jesús se fue con estos tres, ellos se quedaron en ese lugar, podemos creer que haciendo un trabajo de evangelización. Y quizás sanaron a muchos, pero se topan con ese caso donde les sale un demonio bastante resistente, bastante fuerte, en el que no pudieron contra él. Y luego Jesús aparece después de que él regresa con estos tres discípulos, regresa del monte donde fue la transfiguración y llega y encuentra a la gente allí y todos estaban burlando de los apóstoles porque se habían enfrentado a ese demonio y no habían podido expulsar ese demonio de ese joven. Los escribas y los fariseos estaban ahí burlándose de ellos. Y eso es lo que sucede muchas veces, hermano, cuando oramos por alguien y las cosas no suceden, corremos ese riesgo de ser avergonzados. Aparte de que nos puede avergonzar un demonio, nos puede avergonzar la gente también al ver que las cosas no suceden. Entonces, en ese entorno se encontraban los apóstoles cuando regresa Jesús y se topan con eso. Esta introducción es para decirle a usted de que esta porción bíblica, usted me conoce a mí, que a mí me gusta ir versículo a versículo tratando de llevar un sistema expositivo en la enseñanza, pero he decidido tomar algunos versículos nomás de este pasaje y quiero enfocarme, aparte de mirar la liberación de este joven, de que Jesús expulsó ese demonio, yo quiero enfocarme en lo que es la tarea de la iglesia hoy en día, en lo que es en la actualidad, porque déjeme decirle de que lo que miramos en la palabra de Dios no es lo mismo como sucede hoy en día. Lo que miramos, las experiencias de Jesús y de los apóstoles, no es lo mismo que sucede hoy en día, porque nosotros ni somos los apóstoles ni somos Jesús. Pero Dios nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo. Quiero que entienda eso y que no se me malinterprete ninguna cosa, porque no doy esta enseñanza bajo mi propio criterio, sino que siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Así lo hacemos. Y si quizá yo diga algo en lo que usted no está de acuerdo, no es que yo le esté dando una doctrina de demonios, sino que puede ser que usted esté equivocado o yo esté equivocado, pero no es la intención. Entonces, el texto de esta lección es Efesios capítulo 6, el texto áureo de esta lección es Efesios capítulo 6 y el verso 12, donde Jesús habla de la armadura, donde el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Pero para poder seguir nuestra secuencia, nuestro diseño de escuela dominical, vamos a leer estos versículos de donde habla Marcos que Jesús expulsó ese demonio. Y le voy a pedir por favor que se ponga de pie para poder leer este pasaje. Marcos capítulo 9. Le dije Efesios, en Efesios está el texto áureo. Lo puede tener ahí separado, pero la base bíblica es Marcos capítulo 9 y vamos a leer del 17 al 29. Y dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y el 18 dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos.
y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús le dijo: si puedes creer, vamos al 23, perdón. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Hay dos cosas ahí por las cuales vamos a ver por qué razón no salía ese demonio. Dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, en el 25, al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora, Señor. Gracias te damos por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Lo hacemos con humildad, Señor, y con el deseo de que tu pueblo, Señor, pueda ser instruido, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en este día, Padre, para que podamos compartir tu palabra como tú quieres que tu pueblo la entienda, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cúbrenos, Padre, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. He dividido esta enseñanza en solo dos divisiones. La primera división es que la lucha no es contra carne ni sangre. Y la siguiente división es cómo debemos luchar. Si la lucha no es contra carne ni sangre, ¿cómo debemos luchar? Y bajo esta primera división, hermanos, de la enseñanza, lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que existe la lucha contra las huestes de maldad, como lo dice Pablo en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto nos dice a nosotros que existe esa lucha. Existe la actividad demoníaca, ha existido desde el principio, ha existido a través de la historia. Gracias. Y existe hoy en día. Ha existido desde el principio, a través de la historia, y existe hoy en día. Eso es lo primero que nosotros debemos reconocer para poder enfrentar al enemigo. Reconocer que existe, que es real, que la guerra espiritual, que la lucha contra los demonios es algo real, y que los demonios batallan en contra de la iglesia tratando de destruir muchas cosas. La Biblia dice de que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y puede matar muchas cosas en nosotros, pero no puede matar nuestra alma. Entonces, aunque nosotros, hermanos, no los podamos ver, existe esa nube, esos demonios que andan rondando por el aire.
y que van a buscar de alguna manera hacer un ataque en contra de usted. Y es por eso que nosotros queremos advertirle, queremos enseñarle de la manera más cuidadosa que podamos para ver cómo es el ataque de los demonios hacia nosotros, cómo es el ataque de los demonios hacia las personas del mundo que no tienen a Cristo, y cómo es el ataque de los demonios hacia la iglesia. ¿Cómo es el ataque de los demonios hacia la iglesia? El campo donde ellos operan. ¿Cuál es el campo donde ellos se mueven? Y lo primero que podemos ver es que la puerta principal donde los demonios tienen acceso a introducir sus flechas, es el pecado. Bajo ese título de pecado, bajo esa puerta se abren todas las otras puertas que caen bajo ese título de pecado. Y son la soberbia, la rebelión, la vanagloria, la envidia, la avaricia. El pecado es la puerta principal por donde los demonios entran. Y luego suceden todas estas cosas en las cuales ellos usan sus artimañas por medio de la envidia, por medio de los celos, por medio de la vanagloria, por medio de la avaricia. Y una de estas puertas afectó profundamente al rey Saúl. Un demonio afectó profundamente al rey Saúl por medio de una de estas puertas. Porque Saúl ambicionó lo que Dios le había prohibido. Y como castigo, Dios se apartó de él. Y no solamente se apartó de él, sino que cuando Saúl vio de que Dios se había apartado y él quiso consultar a Dios y él vio que Dios ya no estaba con él, entonces él consultó a una bruja, a una adivina. Y Dios permitió que un demonio por medio de esa bruja se concediera la petición de él de poder contactar al profeta Samuel, se manifestara. Entonces vemos que la puerta por donde entran los demonios es el pecado. Y más adelante vamos a ver de que el creyente no puede estar endemoniado, pero los demonios lanzan sus dardos para destruirnos. Pablo advierte sobre puertas que nosotros podemos abrir a los demonios. Fíjese lo que dice, vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo 2, el verso 10 y el 11. Vamos a ver, segunda de Corintios. ¿Qué versículo le dije? 2 y el verso 11. 10 y 11. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a estas puertas que nosotros abrimos. Dice, el 10 dice, y al que vosotros perdonáis, dice, yo también dice, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo, dice. Y fíjese lo que dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por medio de la falta de perdón, por medio de no perdonar a un hermano, nosotros nos estamos exponiendo y estamos exponiendo a la persona a ser atacada por demonios, por la falta de perdón. Mire la otra cita que dice el apóstol Pablo, que está en Primera de Corintios, capítulo 7 y el verso 5. Dice,
Dice el apóstol Pablo hablando al matrimonio, cuando la pareja, los dos son creyentes y a veces por alguna razón, ¿verdad?, se separan, ¿verdad?, hablando de lo que es la intimidad. Dice, no os neguéis el uno al otro, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y da el consejo y dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esa es otra puerta que uno puede abrirle al enemigo, a los demonios, para que ellos hagan de las suyas. Cuando entre la pareja ocurren esas cosas. El consejo que da Pablo dice, si es por causa de la oración o de que la persona está en ayuno o que se ha apartado para el Señor y por eso no quiere tocar a su esposa, entonces él aconseja de que se respete eso, pero que en cuanto termine eso, se vuelvan a juntar, dice. Entonces, hermanos, podemos mirar la actividad demoníaca en la Biblia, podemos mirarla en las personas, podemos mirarla como ataques directos a la iglesia. Y en la iglesia, en el ataque directo que ellos hacen a la iglesia es a través de las doctrinas de demonio. Diga, pastor. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Dice, no os neguéis el uno al otro, es porque puede ser que el matrimonio uno se esté negando al otro a estar con él. Entonces, para que no siente Satanás, porque también si se está negando y están abriendo las puertas del enemigo de que él o ella se vaya por otro lado a buscar quien la atienda. Exacto. Tiene uno que tener cuidado con esas cosas. Si hay problemas en esa actividad, uno debe de hablar con la pareja y hablar y expresarse y decir por qué razón, ¿verdad?, no se está llevando a cabo. Pero debe de haber esa comunicación para que el diablo no nos tiente. Bueno, miramos el ataque de los demonios así hacia un matrimonio, podríamos decir. Un ataque de los demonios hacia un matrimonio. Y la otra que yo le iba a decir es que donde los demonios operan directamente en contra de la iglesia es a través de las doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, si quieren no lo busque para que no perdamos tiempo. Lo que dice ahí en Primera de Timoteo 4:1 es de que dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Hermano, es allí donde más operan los demonios en contra de la iglesia. El diablo no gana nada, hermano, no gana nada con asustarnos. El diablo no gana nada con aparecérsele a medianoche, así como lo pintan con esa capa roja y cuernos y todo eso. Él no quiere asustarnos, hermano. El diablo tiene un trabajo más grande que hacer. Y son estos dardos que él tira sobre la iglesia. Lo que más anhelan los demonios es introducirse en las iglesias. Es allí donde está el trabajo de ellos, es allí donde más ellos anhelan estar. Y desde allí, fíjese bien, manipular la enseñanza, manipular la predicación, a modo de que usted siga influenciado con esas doctrinas de demonios. Y se dice que uno de los caminos más transitados es el error, hermano. El error. De eso estamos llenos, hermano. Y el problema es que yo veo que la gente no quiere entender, hermanos. Usted mira videos en las redes sociales y se ve que a la gente le fascina, como que le encanta eso. A la gente le gusta andar detrás de esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y debemos tratar este tema de los demonios con mucha precaución y siempre bajo la perspectiva bíblica, ¿verdad? No podemos, cuando buscamos,
Fíjese que cuando yo buscaba material para este mensaje, usted encuentra muchas cosas del ocultismo y que demonios aquí, pero usted tiene que ir a las fuentes donde se está estudiando el tema bajo una perspectiva bíblica. Porque usted puede caer en una página de esas oscuras y le va a ir gustando y los demonios lo van a ir conquistando y tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando yo buscaba eso, yo trataba de mantenerme en la línea donde se estudia el tema bajo la perspectiva bíblica, bajo la teología bíblica. Entonces, como decíamos que lo que más anhelan los demonios es la iglesia. Los púlpitos están llenos de personas con demonios, hermano, con personas que traen a nosotros doctrinas de demonios. Amén, pastor. No sé si algunos han escuchado de una ex bruja, porque hoy es creyente y no sé si todavía vive. Ella era enviada a las iglesias, se llama María Wicker, me parece. Ella entraba a las iglesias y ella era pues bruja y entraba a destruir las iglesias. Sí. Esa era su función de parte de Satanás. Hay muchos testimonios, hermano. Yo he escuchado, ¿sabe una cosa tremenda? Ustedes conocen al pastor, ¿cómo se llama este brother? Solo sé que es de apellido Macías, es un ecuatoriano o peruano de apellido Macías. Es muy famoso en las redes. ¿Sabe qué? Este pastor, fíjese qué tremendo, este pastor es bien famoso, usted lo puede buscar, me voy a recordar del nombre, solo sé que es de apellido Macías. Pero este pastor, cuando usted escucha el testimonio de él estuvo en la iglesia donde el pastor era miembro, allá en la Laurel Canyon. Él estuvo allí con un trabajo de un brujo, con un encargo de un brujo para hacer algo allí en la iglesia, algo referente a las finanzas. Usted puede escuchar ese testimonio allí. Yo me sorprendí porque dije, esa iglesia es la iglesia donde el pastor era miembro. Entonces, hermano, le digo, el diablo está persiguiendo a la iglesia, los demonios están persiguiendo los púlpitos, porque saben que desde ahí ellos pueden manipular la enseñanza, ellos pueden manipular la predicación y pueden hacer muchas cosas para que la iglesia siga en el error, para que la iglesia siga confundida, para que la iglesia siga ciega en ese tema. Perdóname, hermano Juan, mis interrupciones. Pero a veces pensamos que eso ya no va con nosotros, pero así debe de ser. Sí. Sin embargo, yo les puedo decir como pastor que conozco hermanos que consultan a hechiceros y adivinos para que ustedes vean que caemos en el error también. Sí. Dios nos guarde. Sí los hay. Por eso es importante estos temas, hermano. Entonces, hemos visto que existen esos ataques de los demonios hacia la iglesia, existen hacia las personas. Entonces, sabemos que existe la actividad demoníaca. Entonces, si ya sabemos que existe, nuestra segunda división es cómo debemos luchar. Nuestra primera división fue de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, como dice el texto. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Entonces, si sabemos que existe esa lucha, entonces, ¿cómo es la manera correcta de actuar? ¿Cuál es la estrategia que la Biblia enseña para poder luchar contra estos demonios? Y primeramente lo que yo le quiero decir es que muchos de nosotros peleamos mal la lucha espiritual. La peleamos mal. ¿Por qué la peleamos mal? Por falta de información. A otros porque les gusta creer de manera personal a través de las experiencias de ataques contra demonios, y como que el mismo diablo los va arrastrando por esa experiencia, por ese camino. Entonces peleamos mal la lucha. Eso es lo primero que yo quiero decir. ¿Cómo debemos luchar? Primeramente veamos por qué peleamos mal. Fíjese de que de acuerdo
peleamos porque peleamos de acuerdo a nuestras ideas y no bajo la perspectiva bíblica. Ese es el primer error que cometemos. La Biblia da instrucciones cómo vencer estos demonios. La Biblia da instrucciones cómo poder luchar, cómo poder pelear contra ellos, pero a veces las personas prefieren hacerlo basado en experiencias personales que en el consejo bíblico. Ese es el primer error que cometemos. Debemos aprender cómo luchar contra estos demonios, porque es la única manera como los vamos a vencer. Si no, todo el tiempo vamos a estar engañados y vamos a estar caminando por un camino donde ellos van a jugar, los demonios van a jugar con nosotros, porque no sabemos pelear la batalla como ordena la palabra de Dios. Y si no lo hacemos bajo la perspectiva bíblica, el diablo está satisfecho porque nosotros seguimos desinformados en cuanto al tema. El diablo está contento si nosotros seguimos desinformados, si tratamos este tema de una manera no correcta, si seguimos pensando que las experiencias personales nos van a ayudar, el diablo sigue contento porque vamos por un camino equivocado. El maestro de escuela dominical y todo aquel que se para en este púlpito debe esforzarse para que la enseñanza sea confiable. El maestro y todo aquel que se para aquí debe esforzarse para que la predicación, para que la enseñanza sea confiable, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Por eso nosotros, le digo, nos esforzamos, hacemos todo lo posible de traer un buen material. Y no traemos algo que solo vamos y copiamos o que escuchamos. No, escarbamos profundamente a modo de ver, de encontrar todo lo negativo y lo positivo que se encuentra en cuanto al tema. Exacto. Eso es lo que hacemos nosotros. Nos esforzamos en escudriñar bien lo que vamos a enseñar. Y uno de los errores que cometemos, hermanos, es subestimar el poder del diablo. Jesús les dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Y ellos expulsaron muchos demonios de las personas. Pero aquí se topan con un padre desesperado por su hijo que era atormentado por un demonio y no pudieron echarlo fuera. Se cree que ellos subestimaron el demonio que había en este muchacho. Ellos creyeron que porque habían expulsado demonios en otras personas, ellos dijeron, pues esto es papita para nosotros, ¿verdad? De hecho, vamos a ver cómo ellos, cuando Jesús envía a los 70, y estos regresan contentos, diciéndole a Jesús, venimos maravillados porque los demonios se sujetan a nosotros. Vemos, hermano, un abuso de confianza en los discípulos aquí. Podríamos decir que todo eso contribuyó para que este demonio no saliera de ese muchacho. También se juntan muchas cosas porque también miramos al Padre cuando Jesús le dice, ¿tú crees? El Padre dice, sí, yo creo. Pero enseguida le dice, ayuda a mi incredulidad. Esa fue la razón por la que el demonio no salía de este muchacho. Jesús dijo que era un demonio bastante fuerte, bastante resistente, pero todas esas cosas tuvieron que ver para que este demonio no saliera del muchacho. Porque lo que la palabra nos pide a nosotros es que creamos. Dice que al que cree todo le es posible. Y si estamos débiles en nuestra fe, debemos pedir a Dios que Él aumente nuestra fe para poder pelear esta batalla en contra de los demonios correctamente. Entonces habíamos visto de que ellos habían expulsado demonios y estaban acostumbrados porque Jesús les había dado poder, les había dado autoridad para hacerlo, pero aquí se topan que no pueden hacerlo y aprendieron algo de eso. Quiero decirle algo de que bajo este tema, de que nosotros también cometemos un error cuando nosotros le decimos al diablo que le atamos.
Fíjese bien los errores que nosotros cometemos. ¿Ha escuchado usted a muchas personas que dicen te ato, diablo? Atamos al diablo. Entonces, eso es bien absurdo. Le voy a decir por qué. Cuando decimos al diablo que le atamos, hasta estamos pecando contra Dios. ¿Tiene idea por qué? Se lo voy a decir. Porque el diablo no es omnipresente. Usted no puede atar al diablo. No lo puede atar porque el diablo no tiene ese atributo de la omnipresencia de Dios. Entonces, cuando usted le dice al diablo que lo ata, usted le está diciendo al diablo, oh, tú eres omnipresente igual que Dios. Entonces, si decimos que lo atamos, entonces podríamos decir, el diablo está atado y no va a hacer más mal. Pero, ¿qué sucede si usted aquí, en esta iglesia, en esta ciudad, usted le dice al diablo, te ato en el nombre de Jesús? Lo cual es podemos decirlo, ¿verdad? Pero la respuesta de esa frase, decir te ato, diablo, recuérdese que esta no es la única iglesia. Hay miles, millones de iglesias a través del mundo y hay grupos también que están atando al diablo. Entonces, si usted lo ata aquí, ¿cómo es que otras personas lo están atando por otro lado? Usted no puede atar al diablo, no tiene esa autoridad, no tiene ese poder para atar al diablo. Es allí donde nosotros debemos mirar la manera correcta de cómo guerrear, de cómo atacar a los demonios. Y hay 3 advertencias que yo quiero hablar en cuanto a este tema. Y la primera es que el creyente no debe obsesionarse con los demonios. El creyente no debe de ser esa su vida. La vida del creyente debe de ser la adoración a Dios, buscar a Dios, agradar a Dios. Y de esa manera usted está resistiendo al diablo, y cuando usted lo resiste, automáticamente él va a huir, sin que usted entre en la actividad demoníaca. Diga, pastor. Solo una aclaración, en Apocalipsis 20, sí, un ángel va a descender del cielo con la llave del abismo y va a atar al diablo por 1000 años, ¿verdad? Y eso sí aparece en la Biblia, pero es completamente diferente de lo que estamos hablando. Gracias. El arcángel Miguel es el único que tiene la autoridad, que Dios le dio la autoridad de poder atar al diablo. Lo va a atar por 1000 años para que no perjudique a los humanos. Lo va a atar por 1000 años. Pero fíjese, hermano, que Jesús, cuando él enfrentó al diablo en el desierto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Contraatacó al diablo con la palabra. Fíjese bien qué tremendo, teniendo Jesús el poder para poder hacer polvo al diablo ahí en ese lugar, con toda su fuerza, con todo su poder, Jesús usó la palabra para atacar al diablo. Entonces nosotros es lo mismo que debemos hacer en contra de los demonios. Usemos la palabra. Dios nos ha dado su palabra y nos ha enseñado cómo ellos operan. Y de acuerdo a cómo ellos operan, nosotros podemos atacarlos, contrarrestar los ataques de ellos. Dios no nos ha enviado a perseguir gente endemoniada para liberarlos. Dios no nos ha enviado a eso. Dios nos ha enviado a predicar el evangelio. Fíjese bien, si una persona está endemoniada, es liberada cuando recibe a Cristo, porque viene el Espíritu Santo y mora en esa persona. En cuanto el Espíritu Santo entra en esa persona, los demonios salen. No importa, sea legión, sean cuantos seas, pero el poder del Espíritu Santo cuando mora en esa persona hace que salgan los demonios. Por eso es de que Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, no nos ha mandado a liberar endemoniados. Y cuando predicamos el evangelio y logramos que la gente se convierta a Cristo, allí es donde la persona es liberada de demonios. Porque le voy a decir una cosa, ¿usted cree que cuando nosotros venimos a Cristo, no cree que traíamos demonios? Traíamos muchos demonios. Y cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo entró en nosotros, esos demonios desaparecieron.
Disculpe, hermana. Yo creo que sí, también mandó a que hiciéramos eso, porque cuando los apóstoles, él los mandó también, los mandó a que llegaran y a que sanaran. Y él dijo que si él hacía eso, nosotros íbamos a hacer eso y cosas más grandes. Pero sí, solamente el que esté bien parado delante de Dios puede dar la palabra con autoridad y decirle al demonio que se salga de la persona. Lo que sucede es, hermana, de que como yo le decía, nosotros ni somos Jesús ni somos los apóstoles. Nosotros tenemos que entender cuál es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Y yo lo explicaba el otro día con los hermanos y lo voy a decir porque creo que es necesario. Lo voy a ilustrar de esta manera como se lo ilustré a ellos. De que, ¿cómo se lo digo? Para este edificio tiene una fundación, ¿verdad? Que sostiene las paredes de este edificio. ¿Cuál es la fundación de la iglesia para usted? ¿Cuál es la fundación? Allí es donde estamos en el error, porque la fundación de la iglesia no es Cristo, sino que son los apóstoles. Cristo los nombró, los denominó fundación de la iglesia. Los apóstoles tenían una autoridad que nosotros no tenemos. Ellos escribieron cartas, escribieron libros, el Espíritu Santo los inspiró. Nosotros somos como las paredes del edificio, somos el techo, puede que yo sea una piedrita allí metida entre la pared, pero la fundación que sostienen el edificio son los apóstoles. Los apóstoles tenían Jesús les dio esa autoridad, les dio poder. Jesús le dio poder a estos 70, les dio autoridad de echar fuera demonios. ¿Y qué sucedió cuando ellos regresaron y le dijeron, venimos contentos porque los demonios se sujetan a nosotros? Y Jesús, lo que yo quiero hablar, hermano, es de que la palabra de Dios hace el énfasis de que nosotros, nuestro punto central es la predicación del evangelio y abandonar esa idea de perseguir demonios. Fíjese que Jesús les dijo a estos 70, les dice, no se maravillen de que los demonios se sujetan a vosotros, sino que maravíllense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. ¿Me entiende? Eso es lo que queremos hacer a través de esta enseñanza, y es lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que existe la actividad demoníaca, pero nosotros queremos concentrarnos, apartar nuestra mente de perseguir demonios y concentrarnos en el trabajo que Dios nos ha encomendado, que es la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, la segunda advertencia es que el creyente no debe ignorar acerca de cómo operan los demonios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2 y el verso 11 dice que no debemos ignorar de las estrategias o planes o estratagemas o los trucos de Satanás. Por causa de ignorar estas estrategias, el enemigo nos convierte en sus presas. Cuando nosotros ignoramos eso. Amén, pastor. Perdón, hermano, que retroceda un poquito. Amén. Yo creo que nosotros usamos esa expresión de atar porque el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en el cielo, ¿verdad? Pues será desatado. Y pues ya han escuchado una anécdota que he dicho, que había dos hermanitas orando por un muchachito que andaba por ahí en mala vida, y dos hermanas evangelizando, perdón que te quite el tiempo, estaban orando, y una le decía, te ato en el nombre de Jesús, y la otra, te desato en el nombre de Jesús. y él se quedaba confundido, como diciendo, bueno, que aquí me atan y me desatan, ¿cómo está eso, verdad? Pero es una... Sí, eso es cierto, hermanos. Lo que pasa, mi hermano, es de que el mundo espiritual es muy profundo, son muchas ramas para que uno lo pueda entender, ¿verdad? Y en la forma cuando uno se expresa atando, ¿verdad? Acuérdese que el mundo espiritual se mueve por diferentes rangos.
hay rangos espirituales en las huestes, ¿verdad?, demoníacas. Y cuando uno se refiere a atar, no es que uno se dirija principalmente al diablo o lo haga grande o al diablo, sino que uno se dirige a los demonios que están posesionando a la persona. Y en la forma de decirle lo atamos es de manera en la que nosotros nos expresamos por medio de la fe, que creemos que la autoridad nos la dio Cristo para sujetar ese demonio. Pero no es de que uno va... Bueno, es muy profunda la área. Hermano, usted me está diciendo de que usamos esa expresión de una manera, ¿cómo le pusiera decir? Como... Sí, pero lo que él me está diciendo es que en realidad no es así, sino que solamente como una metáfora lo usamos así, pero le le... dedica a uno, porque es que como te explico otra vez, acuérdate que la Biblia habla sobre principados, potestades, huestes espirituales, ¿verdad? Cada persona que es poseída no siempre va a traer el mismo espíritu, ¿verdad? Siempre uno tiene que, Dios lo guía cuando uno va a hacer la liberación, no es que uno, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada de poder, sino Dios de nosotros. Pero cuando uno se dirige a liberar a una persona, es por medio del Espíritu Santo, que es el que nos va guiando a través de la liberación. Y no es que uno se exprese ligero, ¿verdad? Y es que es muy profunda la clase. Es que hermanos, es que por eso es bien serio esta cosa. Porque si no nunca vamos a... He estado envuelto en liberaciones, he estado envuelto en muchas liberaciones, hermano, para la gloria de Cristo, y hemos expresado esa palabra. Y cuando nosotros empezamos a decir, te atamos al demonio que está poseyendo a esta persona en el nombre de Cristo, se empieza a manifestar el demonio y se empieza a debilitar. Amén. No sé, hermano. Lo que sucede es lo que yo decía al principio, que tratamos de llevar a cabo esta tarea bajo nuestras experiencias personales y no con la palabra de Dios. Ese es el problema. Y déjeme decirle... La palabra de Dios dice que, como dijo el pastor, que Jesús les dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Pero es que miren una cosa, hermano, es que ahí es, por eso le digo que nosotros los maestros no solo vamos y escuchamos y leemos, nosotros profundizamos, porque cuando la Biblia dice lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, no está hablando de demonios. Si tú miras el contexto bueno, está hablando del perdón. Aparte, otra de las cosas también que tiene el área de liberación es que no todos lo van a entender de la misma manera. Eso es lo que yo decía al principio. Porque no todos tienen ese rango. Sí, por eso yo decía que el tema es bastante difícil. Amén. Ese era el punto, hermano, que iba a decir yo ahorita. Usted lo dijo desde el principio. Cada uno de nosotros tenemos una mente y la palabra la discernimos diferente. Así ¿verdad? es. Dependiendo cómo el Espíritu Santo nos da a cada uno para entenderla en el momento que la estamos estudiando, en el momento en que usted está dando la enseñanza, dependiendo del tema que usted está dando. ¿Verdad? Desde el principio usted lo dijo también. Sí, así es. Diferente a como cada uno de ustedes. Sí, lo entendemos de diferente manera, pero aquí la idea es que nosotros tengamos una comprensión correcta de lo que esto significa. Porque si seguimos tratando a los demonios bajo nuestras propias experiencias, vamos a seguir igual y nunca vamos a entender en realidad lo que es la lucha espiritual. Y podemos mirar la manera cómo resistir al diablo y cómo hacer que el diablo huya. Yo le decía, hermano, que cuando usted se topa con una persona endemoniada, cuando usted le predica a Cristo y el Espíritu Santo llega y mora en esa persona, los demonios tienen que salir. Usted no necesita hacer ninguna actividad, ningún rito, no necesita hacer nada, porque en cuanto el Espíritu Santo ocupe ese templo, esa morada, los demonios huyen, hermano. Pero antes lo tiene que liberar, porque ¿cómo lo va a ocupar el espíritu si está ocupado por otro espíritu maligno? Primero se tiene que echar fuera el espíritu. Si el Espíritu Santo tiene poder, hermana, y si el Espíritu Santo entra en esa persona, los demonios huyen. No tiene por qué liberarlo usted. El Espíritu Santo libera. Yo le he dicho que nosotros cuando venimos a Cristo, yo le aseguro que traíamos muchos demonios.
Y fuimos liberados de muchos demonios con solo que el Espíritu Santo vino y moró en nuestras vidas. Entonces, yo ya quiero terminar porque queremos nosotros dar el ejemplo de que queremos terminar a tiempo. Y esta es una advertencia del apóstol Pablo acerca de no ignorar de cómo operan los demonios. No queremos ignorar, queremos conocer el tema. Es un tema profundo, quizás en otra ocasión podamos ampliar más, porque es un tema bastante extenso y queremos conocerlo. Y la tercera advertencia es que el creyente debe tratar el tema bajo una perspectiva bíblica y no bajo las experiencias personales, como lo venía diciendo. Los demonios se ríen y se burlan cuando las personas actúan fuera de la palabra de Dios. Pablo estaba predicando y muchas personas eran liberadas de demonios, y las personas se llevaban hasta los pañuelos y los delantales y se los ponían a los enfermos y a personas endemoniadas, y eran liberadas con esos pañuelos. Cuando unos hombres, 7 hombres, hijos de un tal Seba, dice la Biblia, vieron que Pablo hacía eso, vinieron ellos también y dijeron, bueno, nosotros también hay que hacer eso. Y vinieron ellos y se toparon con un endemoniado y le dijeron, te liberamos, te echamos fuera en nombre del que predica Pablo. Fíjese, en nombre de Pablo, del que predica Pablo. Entonces, ¿qué sucedió? Este demonio les contestó y les dijo, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? No sabemos quiénes son. Y enseguida le pegaron una revolcada a esos 7 hombres. Los revolcaron. Hermano, los demonios se ríen de nosotros cuando nosotros actuamos fuera de la palabra de Dios. No, pero ese es un ejemplo del cual por el cual nosotros no debemos actuar fuera de la autoridad de la palabra. Ese es el consejo, hermanos. No quiero armar discordia, nada. Yo solo quiero que nosotros como iglesia tengamos una comprensión clara acerca de este tema. Y como les decía, es cierto que los demonios no pueden habitar en un creyente verdadero, pero pueden oprimirlo y hostigarlo. El cristiano no debería estar morboseando abismos en el tema de los demonios, ni debería vivir atemorizado por los demonios. O sea, no debemos ignorar el tema, no debemos ignorar a los demonios, ni debemos subestimarlos. Debemos saber cuál es el lugar que Dios nos ha dado en contra de ellos. Hermano, no se olvide que cuando el arcángel Miguel, creo que fue el que peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, se cree que peleaban por el cuerpo de Moisés porque la historia cree de que si los judíos y los israelitas hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, lo hubieran venerado. Y entonces para evitar eso, Dios no permitió de que apareciera el cuerpo de Moisés. Pero fíjese, hermano, que arriba de nosotros hay ángeles peleando contra los demonios. Nuestra lucha, nuestra batalla. Fíjese que el arcángel Miguel, cuando él peleaba con el diablo, dice que él no profirió palabras propias de él en contra del diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda, le dijo. ¿Me entiende? Echémosle a Dios al diablo, a los demonios, echémosle a Cristo, hermano, que Él es el que tiene poder en nosotros, Él es el que pelea por nosotros. Amén, hermano. Quiero aportar algo a la clase donde el Señor termina diciendo, después de haber hablado con el demonio que estaba sobre este joven, termina diciéndole a los discípulos que esos demonios no salen si no es un... Entonces nosotros como cristianos, lo que pienso es que debemos estar siempre en oración, en ayuno, para cuando se presente una situación de esa, no nosotros querer tomar el privilegio de que nosotros sacamos fuera ese demonio, sino que el Espíritu Santo a través de nosotros, como usted explicó, el Espíritu Santo haga la obra y saque ese demonio de esa persona. Nosotros simplemente somos el canal para poder llevar la palabra. Ese punto es bien importante, porque cuando regresaron aquellos 70
que ellos dijeron, venimos felices porque los demonios se sujetan a nosotros. Fíjese que Jesús les dice, yo miraba al diablo que caía como un rayo, dice. Fíjese, cuando Jesús les dice eso a estos 70, Jesús no les está diciendo, oh, wow, el trabajo que hicieron ustedes, yo miraba cómo el diablo caía. No, Jesús lo que les está diciendo es lo que dice el hermano, que no somos nosotros. Jesús lo que les está diciendo es, no olviden que por la soberbia el diablo cayó del cielo, Dios lo tiró. No crean que son ustedes, que los demonios se sujetan a ustedes porque ustedes se las pueden. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, yo miraba al diablo que caía como un rayo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, y yo, como les decía, yo quiero dar el ejemplo, y ya llegué al 25 ya. Y solo quiero terminar, hermanos, donde en la armadura de Dios nos muestra, hermanos, podemos ver cómo el diablo, cómo el apóstol Pablo habla de esta armadura. Y si usted se da cuenta, usted puede echar fuera demonios con cada una de esas armaduras. Con el apresto del evangelio de la paz, si viene un diablo queriendo robarle la paz, si viene un demonio, usted le dice a ese demonio, Cristo me hizo libre, yo tengo la paz de Cristo. Si tenemos problemas con los pensamientos, también tenemos el casco de la salvación, creo. El yelmo de la salvación. En la cabeza es donde en los pensamientos es donde más operan los demonios. Entonces, si usamos la armadura de Dios, acordémonos que Dios nos ha dado ese yelmo para estar protegido, y nos ha dado un escudo para poder rechazar los dardos, para poder echar fuera estos demonios y que no vengan a nosotros a querer destruirnos. Si nosotros seguimos a Dios, si nos vestimos con su armadura y dependemos de su fuerza, no habrá ningún demonio que pueda hacernos daño. Amén. Hasta ahí lo dejamos porque me pasé. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Todo lo que queremos es hacer tu voluntad, Señor.